Estamos ahora con el doctor Álvaro Galeanas, el director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Un gusto para mí, muy Bueno, bien, todo bien. igualmente. Escuchó al doctor Pedro Amonte con una referencia a su papá. Sí, sí, gran persona, Pedro Amonte, realmente admirable y sí, la verdad que mi papá hace muchos años ya que murió, pero sigue, la gente que lo recuerdo sigue mencionándomelo con las características que decía el doctor Amonte. Bueno, me imagino, y esto corre por mi cuenta, pero su padre debe estar también, podría estar muy orgulloso de su perfil, porque nos ocurrió, por ejemplo, durante la pandemia, cuando teníamos necesidad de una referencia clara, una referencia lúcida, apelamos a usted. Y cuando digo apelamos, todos los medios de Uruguay. Así que en definitiva también corresponde felicitarlo por esta trayectoria. Hago una Muchas gracias. solapita, en todo caso, doctor. ¿Cómo ve a las nuevas generaciones de médicos? Porque muchas veces tenemos también como esa sensación de que en la formación de pronto hubo un deterioro. ¿Usted lo nota así? Puede ser, sí, puede ser un poco de deterioro, un poco esa idea de que los médicos dejábamos todo para seguir la carrera, uno a veces lo está viendo cómo va quedando eso en el camino, ¿no? Como que llega los fines de semana y todos los muchachos, estudiantes de medicina, todos, no, se acabó la semana, ahora me dedico. No sé si es bueno o es malo, es distinto quizás a Es lo que distinto. ocurría antes, en Ujú. el cual yo personalmente llegaba el fin de semana y empezaba a trabajar. Nunca trabajaba tanto como en el resto de la semana, Ujú. porque si lograbas una guardia, Ujú. ir a una guardia, aunque sea como leuco, para estar aprendiendo, para estar en el medio de la jugada, hoy eso cuesta mucho Ujú. verlo, Sí. no hay, como que hay un cambio sustancial en la forma en que encaran la carrera, Ujú. quizás los jóvenes. Claro, bueno, ni mejor ni peor, distinto, Por ¿no? eso es distinto, no Distinto, sé cómo distinto, será y de claro. repente es la evolución natural de las cosas como son otras cosas, pero Ujú. a uno a veces nos llama la atención. Claro, claro. En aquello de la ley de las compensaciones, de pronto la tecnología también nos ha ayudado bastante, ¿no? A mejorar lo asistencial, tal vez, y de Claro, lo pronto... que sucede es que las tecnologías, lo que sí hoy nos ponen en la mano todo lo que es el conocimiento, que antes era muy difícil llegar a los libros o a los docentes, hoy está todo en las técnicas, en las tecnologías, en los Claro. celulares, en las computadoras. Pero de todos modos hay todo un componente de que cuando asistimos hay que ir aprendiendo otra cosa, no es solamente saber el fundamento teórico, Ujú. también es necesario ir aprendiendo el contacto con los pacientes, el contacto Claro. con las personas y entender que esto no es un trabajo más que tengo que salir de esto rápidamente, es tratar de entender profundamente a otro ser humano y Ujú. eso es lo que uno ve que a veces Mm. cuesta un poco. Totalmente, totalmente. Sí, que no sea algo mecánico, humanizar la medicina. Siempre recuerdo, y lo he mencionado reiteradamente, ¿no? Cuando Álvaro Díaz Berenguer plantea ese debate necesario de humanizar la medicina. Pero ¿y cómo vas a humanizar lo que es en esencia muy humano, que es el ejercicio de la medicina? Bueno, no tanto, ¿eh? Porque había veces donde se perdía también el contacto hasta visual con el Claro, médico que te estaba atendiendo, ¿no? claro, es que hay un poco de todo siempre en el ejercicio de la medicina, porque yo tengo que involucrarme con el paciente para que él sienta que yo estoy tratando de ayudarlo, de apoyarlo, pero tampoco en un nivel en el cual yo me sienta mal porque el paciente, supongamos, tiene una enfermedad grave o severa. O sea, yo tengo que mantener la objetividad porque soy Claro, el médico, no totalmente. soy el Ujú. hermano ni el padre del Mm. paciente. Pero un Entonces, grado mayor de involucramiento a veces pero viene tengo bien, que ¿no? tener un vínculo humano, Claro. porque ¿qué es lo que sucede muchas veces? Cuando las situaciones son muy graves, el individuo que ejerce de médico tiene que tratar de desinvolucrarse de lo emocional, porque si no, no puede pensar en lo racional. Claro. O sea que hay que mezclar las dos Sí, cosas, y eso es difícil. y ahí me planteo, por eso les tengo tanta admiración, ¿no? Cuando hay niños en el medio. Exactamente, Ahí todo se exactamente. vuelve mucho más Es difícil, mucho ¿no? más difícil porque nadie puede deshumanizar eso, pero al mismo tiempo, cuando uno va con un niño enfermo a un médico, no quiere que el médico se le emocione y se ponga a llorar con él, quiere que razone lo más Total. objetivamente posible. Y eso no es una deshumanización, pero de alguna manera hay que Ujú. separar las cosas. Sí, Entonces, sí, sí, totalmente. tratar de razonar
en lo razonable y no en lo sentimental solamente, pero a su vez no perder lo sentimental, Claro. porque estamos hablando de seres humanos. Sí, desde luego, pero imagínese también a un médico acumulando todas las emociones de todos los casos que atiende. Sería humanamente No puede inabarcable. llegar a la noche, No, claro, no puede llegar. claro. Doctor, estamos cerrando la segunda semana de vacaciones. En el origen hubo una polémica muy fuerte. Usted ahí tiene las cosas bien claras. Sí, sin duda. Nunca tuvimos ninguna duda. O sea, el tema de adelantar las vacaciones, y quiero aclarar la palabra adelantar y no extender, que son dos términos totalmente diferentes. Adelantar el inicio de las vacaciones adecuándolo al momento de pico de actividad asistencial que pueda poner de alguna manera en riesgo la continuidad asistencial de las personas que se van enfermando. O sea, uno va extendiendo. Yo puedo subir las camas en el hospital, cualquier mutualista puede subir las camas, pero no es indefinido, porque no hay ni camas, ni hay lugar, ni hay personal médico capacitado para poder asistir. Yo puedo incrementar las camas en un CTI y entonces lograr asistir más, pero eso no es indefinido. Cuando la cantidad de casos nuevos que uno va viendo y que requieren pasaje a CTI llega a ciertos niveles que uno ve que se desacopla la capacidad locativa con la demanda asistencial, hacemos todo lo que se puede hacer, pero en algún momento hay que también tratar de plantear cómo hago para que dejen de aparecer nuevos casos. Claro, esa fue la luz amarilla que se encendió. Ahí está, justamente. Claro. Y la luz amarilla fue, estamos pasando un porcentaje de niños a CTI extremadamente alto, tenemos que parar de alguna manera porque no hay cama que alcance no es en el hospital, es en el sistema. En todo el sistema de salud, porque a todo el mundo lo afecta y porque, bueno, es como cuando en la epidemia de COVID, nadie puede soportar todo esa, no está pensado esa alta demanda. Ahora vamos a hablar, si se quiere, un poco, Álvaro, con el diario del lunes, o sea, parece que resultó adelantar el periodo de vacaciones. Sin duda que ha resultado, porque lo que estamos viviendo en este momento es un número claro de disminución de número de consultas diarias en los centros hospitalarios, en general en las puertas. No lo he podido hablar, pero también seguramente, o muy probablemente en las emergencias, no es lo mismo que cada niño cuando está enfermo se termine de curar en su casa y no tenga que seguir concurriendo a la escuela a un enfermo, como es habitual que esté pasando, y de esa manera cada uno va terminando de curarse y no se disemina tanto la enfermedad. Y una vez que primero disminuyen los casos en total de consultas, también paulatinamente van disminuyendo los casos graves, o sea, los casos que requieren ingreso en unidades de cuidados intensivos, porque al principio hemos tenido este descenso de las consultas, pero todavía se mantienen hasta estos días los números en total de ingresos al CTI, pero paulatinamente ya estamos con mejor disponibilidad de camas, tanto en sala de cuidados moderados como en sala de cuidados intensivos. Entonces estamos empezando a sentir el alivio, que no es más que lo que toda la vida nos ha pasado como médicos pediatras. Claro. Históricamente siempre sabemos que una vez que empiezan las vacaciones, los primeros días sigue la alta demanda, pero después paulatinamente empieza a bajar porque cada uno se resuelve. Sí, el otro día escuchaba a un profesional, doctor, decir, miren que en algún momento vamos a tener que considerar anticipar el periodo de las vacaciones de invierno, que ya no sean las vacaciones de julio, sino que probablemente tengamos que hablar de las vacaciones de junio. Claro, el problema que nosotros vislumbramos de todos modos es que yo no puedo en enero, febrero saber cuándo va a ser el momento de demanda asistencial difícil en junio, en julio, o en agosto o en mayo. Nosotros ya hace un tiempo empezamos en abril. A fin de año del año pasado dijimos que era llamativo porque en octubre y en noviembre seguíamos teniendo una alta demanda asistencial que de repente no habíamos tenido los picos de junio, julio como otros años se veía. Sí. Este año dijimos en febrero, en marzo, abril nos llamaba la atención. En mayo teníamos muchas consultas de infecciones respiratorias pediátricas. Y justamente comentábamos, hay una suerte de desestacionalización de las infecciones respiratorias, porque habíamos tenido en octubre, en noviembre,
habíamos tenido muchos en abril, mayo, entonces Y con los mismos cuadros de gravedad, por ejemplo. cuadros de gravedad, pero no en tanta cantidad, muchos casos, pero algunos de gravedad, pero no la mayoría de Ajá. gravedad. Ah, bien. Lo que sucedió ahora es que a fines de junio empezamos a tener un porcentaje de ingresos a unidades de cuidados intensivos muy elevado. Y entonces, además de que se llenaba todos, Mm. consultaban muchos pacientes y además muchos ingresaban. ¿Y cómo se es- explicó el repunte? ¿Qué lograron detectar ahí? ¿Por qué se dio ese repunte? Son varias las cosas. Es difícil en el medio de la jugada tratar de sacar conclusiones Habrá que esperar. porque hay que esperar, hay que analizar, hay que ver los números. Yo siempre digo, yo ni siquiera tengo claro que este año vayamos a tener más VRS o más infecciones respiratorias que años anteriores. Es que no me cambia mucho tampoco, porque si la alta demanda la tengo en esa semana, yo tengo que cortar algo ahí, tengo que hacer algo en ese momento porque es la única opción. Claro, director, usted dijo, esto pasa siempre, ¿no? O todos los años tenemos como momentos, picos de tensión del sistema. Ahora, ¿qué cambia de un año para el otro? O en particular, ¿qué advirtieron ustedes de las infecciones respiratorias en niños este año que de pronto les llamó la atención con respecto a otros? Primero que tenemos mayor cantidad de casos de BRS y simultáneamente mucha circulación de influenza A e influenza B. El BRS no hay vacuna para eso. No hay vacuna para el BRS, por lo menos por ahora para los niños. Se está planteando Pfizer está avanzando en el mundo adultos. Una vacuna para las madres durante el embarazo que genere que tengan anticuerpos, que transmitan sus anticuerpos a los bebés, porque al final del embarazo se producen muchos anticuerpos que el niño después tiene en su circulación, y eso podría evitar los casos más graves de BRS, de bronquiolitis, que habitualmente los más graves son en los niños más pequeños, menores de 6, 8 meses, chiquitos, en particular en los prematuros. Los claro. niños, imagínense los niños que nacen con 2 kilos, 1,5 kilos, 2 kilos, que pueden sobrevivir porque todo lo otro, pero si se agarran el BRS, están comprometidos. están seriamente comprometidos. Entonces, se está planteando eso. Lo que hemos vivido es mucho BRS. Hoy tenemos un muy buen diagnóstico etiológico, sabemos la causa y eso es muy importante. Mucha influenza A, mucha influenza B, mucha circulación de muchos virus al mismo tiempo. En general, históricamente cuando predomina uno como que desaparecen los otros, ahora no. Jugaron predomina todos juntos. uno, pero están todos jugando al mismo tiempo. Mucha influenza B, que nos llama la atención porque en general influenza B va segundo y lejos de la cantidad de influenza A, y sin embargo en estos días, en estos últimos 10 días, hemos tenido claramente más influenza B que influenza A, otros virus respiratorios y probablemente también una mayor virulencia o un cambio en la variante del BRS que explica que no hay anticuerpos en la población. Cuando digo anticuerpos en la población, no digo tanto en los niños, porque si la enfermedad afecta predominantemente a los niños menores de 8 meses, 9 meses, no puedo pretender que tengan anticuerpos, dejen de tener anticuerpos por la pandemia, porque en la pandemia de COVID no estaban ni pensados esos niños. Sin embargo, varios años de predominio de un VRS diferente al que está ahora, sí podría estar vinculado, entre otras cosas, junto con la pandemia, que hubo menos infecciones, a que hoy las personas, las madres no tengan anticuerpos, no le hayan transmitido anticuerpos a sus bebés estén con menos anticuerpos y entonces tengan de alguna manera una mayor susceptibilidad a tener una enfermedad más severa. Claro. Con un BRS que de pronto mutó más de lo que históricamente lo hacía. Cambió algo ahí, no queda claro, vuelvo a decir, tenemos que analizarlo retrospectivamente, pero esta misma sensación y situación se ha dado en Chile, se ha dado en Argentina, se ha dado en Paraguay, en Brasil, entonces pensamos que ya no es un tema de que nosotros lo vemos así, sino que es algo regional, y bueno, y habrá que evaluar si la ciencia detecta cuál ha sido la variación que haga que hoy tenemos de alguna manera la sensación de una mayor virulencia de la enfermedad. Para la influenza sí hay vacunas, pero la gente parece que no se vacunó. Parece que no le gusta vacunarse a la gente, y ahí uno a veces tiene el temor que justamente cuando se habla mal de una vacuna, la gente lo interpreta como el método vacuna, lo baja y no le da importancia. Hay que volver a recordar que
en la historia de la humanidad lo que ha cambiado la longevidad, la posibilidad de vivir más Son en las la vacunas. historia de estos últimos 100, 120 años han sido dos cosas. El agua potable y, ahora que se habla de agua, es todo un tema, el agua potable, disponibilidad de agua potable y que no genere infecciones, que no transmita enfermedades, y la posibilidad de vacunas, porque la gente dice, bueno, pero en el 1940 surgen los antibióticos. Los antibióticos no hacen a que la gente viva más hoy en día. Lo que sí hace es que haya vacuna. Antes los niños se morían de influenza, también se morían de poliomielitis, sarampión, daba una enfermedad muy grave, varicela, no daba mucha mortalidad, pero era una enfermedad que se diseminaba mucho y a los inmunocomprometidos los podía matar, y así sucesivamente, tos convulsa, tétanos, hay muchas enfermedades que se evitan gracias a la vacuna. Y eso la gente parece que se ha olvidado. ¿Y qué es lo que vivimos? Que cuando baja el nivel de respeto que tiene la gente hacia las vacunas, se dejan de vacunar pensando, esto ya no existe, Claro. ya no existe el sarampión, pues basta que poca gente empiece a dejar de vacunarse del sarampión para que empiecen a aparecer casos de sarampión en la región, y eso lo hemos ya vivido y comprobado. Sí, O sea, no es que las enfermedades infecciosas hayan desaparecido, desaparecieron gracias a las vacunas. Cuando bajamos la presión que ejercen las vacunas sobre esas enfermedades infecciosas, reaparecen las enfermedades. Álvaro, también hay como una asociación directa. Cuando uno habla de vacunas, enseguida aparecen o asoman los efectos secundarios probables. Y ahí es donde uno dice, bueno, sí, pero vacunas hay muchas. Justamente de la que estamos hablando ahora, ha quedado demostrado que no tiene efecto secundario prácticamente. No hay problemas. De Yo la gripe, siempre ¿no? comparo, nadie, si lee el contrato de una tarjeta de crédito, firma y acepta una tarjeta de crédito. Sin embargo, todo el mundo usa la tarjeta de crédito. Pero si tú lees la tarjeta de crédito, todo lo que pueda pasar en la vida vas a tener que pagarlo tú con el problema de la tarjeta de crédito. Si yo leo de cada medicamento todos los efectos adversos o reacciones adversas o todas las posibilidades que están escritas desde la cabeza de un abogado que está defendiendo la empresa, que va a defender de punta a punta a la empresa, no va a defender, no le preocupa porque está en letra chica, nadie se vacunaría. Si yo veo los medicamentos, si yo tomo un antibiótico porque tengo una infección, pero leo antes el prospecto, tiendo a no tomarlo. ¿Por qué? Mira todo lo que me puede hacer, pero el punto central, hay que centrarse, es ¿cuál es el efecto beneficioso? Y está valorado, está evaluado y además se indica porque se sabe que es beneficioso. Y todas las vacunas pasa con eso. Lo que pasa es que siempre está bueno, parece que salir a buscar el malo de la película y quién es el que está atrás y que se está enriqueciendo con nuestros cuerpos y nuestras vacunas, el chip que nos inyectaban cuando nos dábamos la vacuna del COVID. Sí. No, eso fue tremendo porque además, claro, genera después algunas repercusiones que nos siguen hasta acá, ¿no? Hasta este escaso número de personas que se vacunó contra la gripe, y niños también, ¿no? Lo escuchaba el otro día además decir que de pronto también hay que rediseñar la forma en que se comunican los procesos de vacunación, porque a veces se dice, llegó la vacuna, bueno, primeros, grupo A, B y C, bueno, no sé si tiene que ser siempre así. Yo siempre digo, por favor, no hay que perder las oportunidades de vacunación. Si yo voy a un centro de vacunación con mi hijo de 10 años, pero no está en el grupo porque yo es por la edad o porque tengo un problema en mi hijo, no, pues igual vacunemos a los dos. No digan, no, a él no le toca todavía porque le toca en la segunda etapa. Siempre se recomienda empezar con la población de salud y con la población que trabaja en la salud, naturalmente las fuerzas vivas que se llaman, la policía, etcétera, y las personas. Pero si va una señora a si va un policía vacuna, con su hijo, bueno, vacuna, claro, o un enfermero, bueno, ¿tiene algún factor de riesgo? No, pero ya que está acá, ¿qué nos cuesta darle la totalmente vacuna? Bueno, Álvaro, muchas gracias por estos minutos. Por favor. Y ojalá que por lo menos en esto que queda del invierno, que se va a hacer largo además, haya un mayor interés de padres, madres, en fin, de responsables de niños a vacunarlos, ¿no? Sí, y que empecemos ahora, después de que se terminen las vacaciones,
que se retome la actividad y que pueda ser una actividad normal. Nunca la actividad después de las vacaciones es tan grave como el acumulado que viene pre-vacaciones. Así que esperemos poder resolver esto y que transcurra el año en una forma más normal. Ojalá, ojalá. Muchas gracias, como siempre, muy amable. El doctor Álvaro Galeana estuvo con nosotros. Este es El Plan Continúa.